Buenos días, tardes o noches, compañeros y compañeras. Hoy voy a explicar y a exponer sobre la evolución de la cultura influenciada por las cinco fuerzas catastróficas que han marcado la historia de Colombia. Estas cinco fuerzas son las que nos menciona el autor Antonio Caballero y que él también llama como los cinco jinetes del apocalipsis, los cuales son el narcotráfico, paramilitarismo, insurgencia, clientelismo y corrupción. Entonces, pues a través de esta línea del tiempo, analizaré los cinco casos concretos que ejemplifican cada una de estas problemáticas. Primero, vamos a empezar hablando de la constitución política, pues que fue un intento de transformar el país y fortalecer el Estado de Derecho. Eh, Promueve la democracia, la participación ciudadana y los derechos fundamentales. Sin embargo, pues en el papel está muy bonito, pero su desarrollo ha estado condicionado por estas cinco fuerzas. Entonces vamos a empezar por la primera, el narcotráfico. Para este traje el ejemplo de Guillermo Cano, un director del periódico El Espectador. Fue asesinado el 17 de diciembre de 1986 por orden del cartel de Medellín. Esto lo hemos visto incluso en series como El Patrón del Mal. Y es una historia pues que se ha escuchado y se volvió muy famosa porque a este director lo mató Pablo Escobar, uno de los narcotraficantes más grandes de Colombia y del mundo. Pero la pregunta sería, ¿por qué lo mataron? Y fue porque desde su periódico él denunció el poder corruptor del narcotráfico y su infiltración en la política. Su asesinato pues marcó un punto de quiebre, mostrando que el narcotráfico no solo controlaba la economía legal, sino que también atentaba contra la libertad de opinión. Y, pues este evento ayudó que en la Constitución del 91 se reforzaran medidas contra el narcotráfico y esto incluso hizo que se prohibiera la extradición en Colombia. Bueno, ahora también tenemos el paramilitarismo. Tengo un ejemplo de 1997 que unos paramilitares del bloque Centauros de la AUC ingresaron a Maripalmeta, un municipio pequeño de Colombia, y asesinaron brutalmente a docenas de personas. Este hecho fue posible gracias a la complicidad de miembros del ejército, pues que estaban con los paramilitares. De hecho, de ahí viene el nombre, paramilitar, porque trabajaban junto al ejército. Estos permitieron el ingreso de los paramilitares a la zona y este caso evidenció la infiltración de grupos ilegales en las fuerzas del Estado y obviamente la debilidad de las instituciones para proteger la población. Por eso en años posteriores se fortalecieron mecanismos de justicia como la Ley de Justicia y Paz. Esto fue como algo para desmovilizar a los paramilitares. Bueno, también tenemos la insurgencia. Para este tengo el ejemplo del atentado del Club de Nogal, un ejemplo también muy famoso. Y pues esto exactamente pasó un 7 de febrero. Un carro bomba explotó en el Club de Nogal de Bogotá y causó la muerte de alrededor de 36 personas. El atentado inicialmente fue atribuido a las FARC, que en ese momento estaban en plena confrontación con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y pues se le echó la culpa o la total responsabilidad a las FARC. Y este hecho reforzó la idea de que el Estado debía combatir con más fuerza a los grupos insurgentes como las FARC. Por eso fue que Uribe luchó tanto contra la guerrilla. Y, y ahí viene todo lo que hemos hablado. Y esto llevó a la política de seguridad democrática, a reformas constitucionales y a la creación de otros grupos insurgentes como los paramilitares e incluso. Bueno, también tenemos el clientelismo. Para este tengo el ejemplo de la mermelada, que fue muy famoso en el año 2010 y que se presentó en el gobierno de Juan Manuel Santos. Para entender bien este ejemplo, necesitamos saber qué significa la mermelada en el campo político.
La mermelada se refiere a la práctica de otorgar contratos y cargos públicos a congresistas o a políticos a cambio de su apoyo en votaciones claves. Básicamente es eso. Em, En el 2010 se produjo y se encontró de hecho pruebas de que hubo mucha mermelada en el gobierno de Juan Manuel Santos y aunque la Constitución pues promovió una mayor participación ciudadana y la promueve de hecho, el clientelismo sigue siendo un problema que se ve diariamente en la política y pues este caso del 2010 la mermelada fue famoso, pero ¿cuántos casos más no han pasado y no nos hemos dado cuenta? Bueno, y finalmente tengo un ejemplo de la corrupción. Para eso tengo Odebrecht, que fue también algo muy famoso que pasó en su momento. ¿Y que es Odebrecht? Fue una multinacional brasileña que pagó millones de dólares en sobornos a políticos colombianos para obtener contratos de infraestructuras. Imagínense, hasta para tener contratos de infraestructura hay corrupción. Y no fueron contratos de 1 o 2 millones, fueron de millones de dólares. Y este escándalo salpicó pues a figuras públicas y reveló la magnitud de la corrupción que se puede llegar a vivir en el país. Y es triste porque a pesar de que la Constitución establece mecanismos de control y transparencias, estos casos de Odebrecht muestran que a veces nos pasamos la Constitución por alto. Y para concluir, pues la Constitución de 1991 buscó fortalecer la democracia, también eh, llevar en contra todos estos 5 fuerzas catastróficas. Eh, por ejemplo, la lucha contra la corrupción y todo esto, lo dice en la Constitución de 1991. Sin embargo, se ha visto constantemente desafiada por estas mismas fuerzas. Eh, pero para mí, a pesar de estos obstáculos, la Constitución del 91 sigue siendo un pilar fundamental para la construcción de nuestro país. Y bueno, básicamente es esto. Muchas gracias por escucharme.